esto ya les estaré enviando el link de la grabación para que todos tengamos pues ese acceso y poder acceder a la actividad sin ningún problema. Entonces, como les decía, entonces yo ya aquí en la UNA llevo ya más o menos 2 años y en otras universidades pues he dictado ya clase más o menos durante 30 años. He estado en varias universidades, la Universidad Libre, la Javeriana, la CUN, la Unidad Panamericana, entre otras, ¿no? Ya llevo bastante tiempo. Y en el sector productivo, pues toda la vida he estado trabajando como ingeniero. O sea, no solamente he sido ingeniero académico, sino ingeniero de desarrollo, ingeniero de jefe de proyectos, encargado de muchos proyectos de SIC, sistemas de información, desarrollo en cuentas médicas, proyectos de gestión comercial como digamos, desarrollos para ERPs, para sistemas de contabilidad, de inventarios, de facturación, cartera, nómina y producción. Y esto lo hago para que ustedes sepan que van a aprender mucho, pues dar mi experiencia a la mejor manera. Vamos a tener varias web conferencias por cada actividad. Esta es muy importante, nuestra primera actividad. Ya hicieron pues una pretarea, una inicial, que la mayoría de ustedes le hicieron muy bien. Sin embargo, hice algunas observaciones, pero el día de hoy vamos a entrar ya un poco más en materia. Quería hacer esa presentación. Al final de todo el ejercicio haremos las preguntas o cuestionamientos que tengan. Voy a apagar la cámara para que no se ponga un poco de pronto lenta la red para ustedes. Entonces voy a apagarla y voy a compartir pantalla. Me avisan por favor cuando vean ya lo que voy a hablar de la guía. ¿Sí la están viendo? Pregunto por favor. ¿Sí ven la actividad? Sí, señor, sí se ve. Perfecto. Entonces, vamos a aclarar esta primera tarea. Pues aparte de la tarea que ya hicieron, se llama Diseñando Soluciones con Algoritmos, que es un trabajo, semestre pasado me fue muy bien con sus compañeros, les fue bien, hicieron muy juiciosos las recomendaciones que yo doy. Entonces, con esta actividad que se consigue analizar problemas cotidianos para la construcción de soluciones algorítmicas, teniendo en cuenta las reglas para su elaboración. Entonces, ¿la actividad en qué consiste? Hay que ingresar pues al entorno de aprendizaje, ya todos pues saben ingresar. Hay que hacer un trabajo colaborativo. Ya ustedes tienen en cada grupo, hay grupitos, ¿correcto? En cada foro. En la presentación yo voy a hablarles de esto para que refuercen, pero ustedes pueden trabajar en diferentes bibliografías sobre los conceptos básicos importantísimos en desarrollo, como son variables, constantes, tipos de datos, operadores, condicionales. O sea, hay que coger esta información, leerla, analizarla, más lo que yo les voy a complementar en la conferencia de hoy. Entonces, una vez hecho esto, cada estudiante elige un tema y participa en el foro de la actividad para socializar lo que comprende del tema. Para realizar en esta actividad se deben explorar diferentes fuentes de información, o sea, eso es importante. Hay muchos libros, en la web hay muchas cosas, y aunque me gustan mucho las bibliotecas virtuales, usted puede entrar ahí el libro de la universidad y hay mucha información importante sobre estos temas. Generar propios argumentos y expresarlos en el foro, así como apoyar o refutar las opciones de manera respetuosa y argumentada. Hay veces, de pronto uno de ustedes dice que una variable es tal cosa y resulta que está hablando de una constante, entonces muy conveniente, no, compañero, la constante es tal cosa, entonces le aclaran con todo el respeto, porque definitivamente en nuestras carreras que nos toca trabajar en equipo es esta. El trabajo en equipo para proyectos de software o proyectos de cualquier índole es fundamental. Es necesario, como dice el contexto, como mínimo 2 participantes relevantes. Es importante citar las fuentes que soportan las opciones de acuerdo en el formato APA7. Ojo con esto, porque muchos de ustedes entregaron la actividad sin meterle portada, simplemente cogían y hacían un copy-paste y ya. Yo en la pretarea yo fui un poco pues flexible porque era la primera y les perdoné a muchos que no me hicieron, no les bajé mucho la nota. Pero ojo con esto, que esto es muy importante. Entonces, aplicar muy bien la presentación, hacer todas las cosas de acuerdo a la guía. Esto con el fin de que los compañeros las pueden consultar para ampliar la información. Entonces dice que a partir del intercambio de saberes realizado en el foro, el grupo consolida, deben elegir ustedes el más piloso
o el más líder, ustedes ya lo definen o dedocráticamente, ya ustedes definan, hacen su grupito ahí, quién va a liderar y a consolidar la información en una presentación electrónica en línea sobre cada tema. Entonces, ustedes consolidan todo. Entonces, todos van aportando su presentación y uno de todos consolida muy bien todo el ejercicio. Eso es importante que lo hagan. No es que cada uno hizo por aparte, ¿no? Aquí también evalúo el trabajo en equipo, evalúo lo que van aportando en el foro y el consolidado es el más importante. Ojo, recuerden que en una presentación electrónica en línea es aquella que se publica en internet, como lo hicieron en la pretarea. Para realizarla puede hacer el uso del software Canva, cualquiera de estos, Genial, entre otros. No olvide los permisos. Muchos de ustedes me crearon en otras fuentes y me mandaron la tarea y debe ser pública, porque si me ponen con permisos, yo pues quedo limitado y no les puedo calificar y pierden esa nota. Ojo con esto, que esto es muy importante. Entonces deben crear la presentación en Genially o darme en acceso a mí para que, digamos, con el solo que yo esté autenticado con mi correo de la UNAD, yo ya puedo entrar, pero es que me piden, cuando yo ingresaba me pedía usuarios, revisen a los que ya les califiqué, de pronto les hago la observación, estén pendientes de eso si no me está entrando las presentaciones que hicieron. Entonces, la presentación debe contener 8 diapositivas o distribuidas así. Una portada, debe tener de la 2 a la 6 un desarrollo temático donde ya hablen de lo que es las variables, las constantes, ya ustedes mirarán, vienen las referencias bibliográficas y el agradecimiento, de acuerdo a la norma APA. Un estudiante publica la presentación en el entorno de evaluación, ¿correcto? Eso es importante, esa es la primera parte. La segunda parte de la tarea es el trabajo individual. Para el trabajo individual, cada estudiante selecciona un grupo de los ejercicios de algoritmos propuestos. Ustedes vieron que tiene un anexo donde hay un grupo, ustedes escogen uno de esos grupos, ¿sí? El anexo de la tarea, el cual encontrará el mismo sitio donde se descargó esta guía. Ustedes ya me imagino que muchos la descargaron. El estudiante debe comunicar en el foro qué ejercicios ha seleccionado. O sea, yo digo, yo escogí el 1, yo escogí el 2, hay que respetar. Entonces, ahí el que escogió el primero, ya, ustedes los van mirando. No quiere decir que el mejor es no, cada cual escoge, todos son sencillos. Ya es mirar cómo lo van a desarrollar con la explicación que yo les enseñe hoy, que va a ser muy fácil. Entonces, el estudiante comunica el foro, el ejercicio que ha seleccionado, y construye el algoritmo en PSI, que ya me imagino que muchos lo descargaron. Esta es una herramienta para hacer algoritmos es libre. Ustedes dicen por Google descargar PSI y lo descargan. Eso es fácil, está en español, muy sencillo, muy práctico. Todo el mundo y las universidades lo utilizamos. No solamente lo utilizo aquí en la UNA, sino en otras universidades, como una herramienta muy fácil de entender la parte algorítmica antes de irnos a un lenguaje de programación, ya sea Java, ya sea Python, ya sea el que sea. Adicionalmente, con la ayuda del software PaceIn, se genera el diagrama de flujo de cada uno de los ejercicios. Entonces, ustedes para el diagrama de flujo, ahí tienen la opción con botón derecho, o ahí en la parte del menú dice generar diagrama de flujo, y me presentan en el documento junto con el diagramadita de flujo con los ejercicios. El estudiante presentará avances mediante el foro de la actividad. Entonces, ojo que también pueden presentar avances sobre el desarrollo de cada ejercicio para que sus compañeros pues vayan mirando, oiga, mire, este le puso lógica, entendió, ¿no? Para el envío de la actividad, el estudiante debe adjuntar los dos archivos, el PSIN de los ejercicios y las imágenes del diagrama de flujo con un documento en Word. Esto es importantísimo, estos elementos. Todos los archivos de los ejercicios, tanto el PSIN como el archivo .doc, o sea, el Word, se deben comprimir en un archivo con formato zip, no con otro. Ojo, con formato zip, utilizando el nombre de la siguiente manera. No me cambien colocan tarea 2, underscore o raya al piso, el primer nombre, raya al piso, y el primer apellido, y no más. Y eso es lo que suben allí en la tarea por el entorno de evaluación. Importante, muchos creen que me hacen la tarea en el foro y no me la suben en el entorno de la evaluación. Oh, en el foro es una parte de participación, de elementos como se den cuenta,
de la primera parte de la tarea, pero la parte fuerte individual está en el entorno de evaluación y todo unido, pues se saca la nota definitiva. Eso es básicamente lo que hay que hacer, pues de hacer las lecturas y poner pues mucho cuidado a todo lo que se vaya a hacer. Muy bien, hasta aquí más o menos es la guía. Si tienen alguna pregunta, anótenla y al final la resolvemos porque hay que avanzar en la temática. Muy bien, voy a iniciar la presentación del día de hoy. Entonces, algoritmos simples. Esta es la agenda del día. De la noche, perdón. Vamos a ver los conceptos básicos, el uso del PSIN, algoritmos simples y condicionales. Vamos a hablar un poquitico de un tema que es de la siguiente tarea, pero les va, pues para que lo vayan practicando. Voy a adelantarme un poquitico para la siguiente tarea, que son los condicionales. Esto es bien importante. Muy bien, entremos en materia. Muchos de aquí tienen excelente lógica. Hablamos de algoritmos, vamos a ver una serie de conceptos básicos. La resolución de problemas. Los algoritmos básicamente es resolver problemas. ¿Problemas de qué tipo? De cualquier índole. Pueden ser programas de índole matemático, de índole, bueno, de muchos índoles uno puede hacer, ya sea financiero, contable, etc. ¿Y cómo resolver esos problemas? Entonces vamos a aprender una serie de elementos que nos van a servir de cómo se haría eso. Entonces, dentro de los conceptos básicos para resolver un problema, siempre hay que tener unos elementos muy claros. Algunas los dicen de esta manera: ¿qué me dan? ¿Qué me piden? ¿Y cómo lo hago para resolver un problema? Muchos cometemos el error de hacerlo al revés. ¿Qué me piden? Entonces pero estoy ya mirando cómo lo hago sin saber qué datos me dan y qué me piden. Entonces, por eso aquí dice entrada, la salida que yo piense y los datos auxiliares. Entonces, si yo voy a envolver un regalo, si ustedes observan, hay un papel, hay tijeras, hay unos moños, hay una serie de elementos de datos de entrada para obtener la salida, que es el regalo envuelto. Y pues es posible que haya unos datos auxiliares que yo me pregunto. Esto es un simple ejemplo sencillo para envolver un simple regalo que hay que tener en cuenta. ¿Qué datos van a entrar y cuál será la salida? Es importante. Entonces, vamos a hacerlo ya un poco más entendible. Entonces, en el algoritmo hay una serie de pasos. Muchos de ustedes me lo hicieron como muy textual y mire que tienes un orden como en forma de cascada, como en forma de columna. Entonces, muchos en el algoritmo fueron muy limitados en la explicación de la primera parte, como que fueron muy resumidos. Hay que ser más detallado, porque cualquier cosa que emita, se suprima, pues va a hacer que el algoritmo no funcione. Entonces, lo primero que yo hago para envolver en un regalo, pues es escoger el regalo. O sea, es como el dato que yo necesito. El segundo, pues escoger el empaque, pero yo no puedo decir envuelve el regalo, pero ¿cómo va a envolver el regalo si ni siquiera tengo el regalo ni el empaque? Ah, bueno, que lo voy a envolver, pero oiga, yo necesito una cinta de empaque. Ay, que también, bueno, aquí es un anexo, la tarjeta de regalo. ¿Qué insumos de ayuda para empacar? Tijeras, cinta y otros, porque ¿cómo empaco el regalo o corto el papel si no tengo tijeras? ¿Y cómo lo envuelvo y lo pego si no tengo cintas y otros? Fíjense que esto responde muchas cosas de lo que ustedes hicieron. Y uy, si aquí están cayendo en cuenta, y si yo hice como que hice tal cosa y yo asumía que el regalo se envolvía solo porque pues no se pegaba solo porque no le coloqué la cinta. Fíjense que aquí estoy teniendo en cuenta una serie de aspectos dentro del algoritmo que son importantes para que se lleve la tarea. ¿Y cuál es el objetivo? Que se envuelva el regalo. Entonces ya teniendo eso claro, en el punto 6 ya entra el proceso, que es envolver con el material de empaque el regalo. Ir pegando las esquinas con cinta. Fíjense que soy más detallado. Puedo ir más al detalle, aquí lo estoy resumiendo un poquito. Terminar de empacar y pegar con cinta, poner la cinta de regalo, llenar la tarjeta de regalo, pegar la tarjeta de regalo, poner el regalo listo para entregar. Eso es un proceso algorítmico. Fíjense que esto es algo de la vida cotidiana, como fue en el punto número 1.
la pretarea lo que ustedes hicieron. Aquí esa pretarea lo que se busca es que ustedes pues empiecen, vamos mirando su lógica. Pero ya a partir de esta clase ustedes ya tienen que ir cambiando el concepto de que las cosas hay que ser muy claros y específicos. Cualquier cosa que se omite va a afectar el proceso. Eso es lo importante. Entonces, se puede resolver problemas con un algoritmo el cual tiene una secuencia de pasos ordenados de una manera lógica. Entonces, yo no puedo decir ir a pegar las esquinas con cinta. Si yo me omito que no primero escojo la cinta de empaque. Fíjense lo importante de este proceso. Hay unos cuadritos, hay unas plantillas para el análisis y soluciones de esas situaciones. Entonces ustedes pueden tomar este pantallazo que les sirve como un formatico antes de llevarlo al PCI, antes de llevarlo ya al algoritmo final. Entonces ustedes crean esta plantilla donde hay un análisis y una solución a la situación. Hay unos datos de entrada. ¿Cuáles son? Tienen que escribirlos, así como hicimos con el anterior. Hay unos datos de salida. Hay unos datos auxiliares si se requieren. Y viene el paso 1, que es coger el papel, colocar el regalo encima del papel, empezar a doblar, cortar, doblar las puntas. Entonces viene el paso a paso hasta llegar al fin. Entonces ese paso a paso está limitado a la cantidad de elementos que yo maneje dentro de mi proceso para la solución del problema. Eso puede variar, ¿no? Puede variar dependiendo la regla de negocio o lo que me esté pidiendo el ejercicio, que es lo que ustedes deben analizar, perdón, es lo que ustedes deben analizar en el desarrollo de su ejercicio. Ustedes, cuando cojan su ejercicio, el grupo de ejercicios, no es que arranquen de una vez. Ustedes lo leen hasta 2, 3 veces, leen el ejercicio, identifican qué datos entran, qué datos salen, qué datos hay auxiliares, qué paso hay que hacer. Ya haciendo esto, pues se toman esa tarea, van a entender. Sé que aquí hay gente que de pronto viene, ya hizo esta materia en otra universidad o ya, entonces tiene experiencia, pues mejor. Pero a veces nos sobra hacer estos pasos. Entonces, para resolver problemas usamos un análisis. ¿Qué datos entran? ¿Qué datos salen? Entonces, si ustedes ven al lado derecho, perdón, hago aquí algo. Si ustedes ven aquí donde dice datos de entrada input, qué datos van a entrar, qué programa va a ser, cómo va a ser la resolución de ese problema para encontrar un output o una salida. Entonces, esos son los pasos para hacer la resolución del problema. Obviamente que ustedes a medida que van tomando más experiencias, tanto académicas como laborales, si Dios lo permite, en su proceso, ustedes van a tener una experticia que por lógica ya no van a tener que hacer esto, sino que ustedes entran directo a hacer el programa ya en un lenguaje, pero eso se va adquiriendo en la medida de que hagan caso de estos procesos al inicio de que uno está aprendiendo en este paso, en estos casos, la parte algorítmica. Entonces, si miramos los conceptos básicos adicional para la resolución de un problema de suma, miren lo interesante, hay una entrada, un programa y una salida. Entonces van a ver unos digite un número, va a haber una variable llamada número 1, donde le voy a digitar el número 2, va a haber un segundo variable que es el número 2 y le digo que es 5. Y puede haber una tercera variable ya en el programa que va a ser la variable suma, que va a ser de tipo numérico, que es igual donde le diga que número 1, que es la variable primera que tiene el 2, más la variable número 2, pues va a sacarse una suma y el resultado va a ser de derecha a izquierda hacia la suma y cuando yo le diga imprima suma, pues me va a mostrar el resultado 7 porque fue los valores que yo le di. Eso mirándoles de una perspectiva que el dato, como decimos los ingenieros, está quemado. O sea, yo le digité el 2 y el 5, pero cuando yo le esté ejecutando el sistema me va a pedir qué número quiero, que es lo que vamos a aprender. Muy bien. Algunos otros conceptos. Para resolver el problema a través de un computador lo hacemos con un lenguaje de programación. Entonces ustedes van a aprender, después de que aprenden algoritmos, van a aprender el lenguaje Java, el C,
el Python, el C++, el C Sharp, depende, el PHP, el JavaScript, el Visual Basic, el que sea el SQL para manejo de bases de datos. Entonces van a aprender una serie de lenguajes, pero primero tienen que tener muy claro esa parte algorítmica para que esa parte algorítmica la codifiquen o la lleven a una sintaxis que más adelante ustedes van a ver. Yo les estoy dictando la materia de lenguajes de programación y lo van a meter en C Sharp para que ya puedan trabajar. Entonces el programa entra, hay unos datos, hace el programa y la salida. Un programa es una secuencia de instrucciones, o mejor que estoy diciendo, ordenadas correctamente que permiten realizar una tarea o trabajo específico. Fíjense que es interesante. Si ustedes están estudiando esta tecnología es para volverse fuertes en desarrollo, fuertes con una experticia muy interesante en desarrollo de software. Muy bien. Ahora, algunos conceptos adicionales, esto que ustedes ven aquí es el código fuente, es el código que ustedes pasaron de algoritmo a un lenguaje. Dependiendo del lenguaje pasa por un proceso de compilación. Por ejemplo, si yo trabajo en Java o en C Sharp o en Python, yo compilo ese lenguaje, ese código fuente que fue hecho primero algorítmicamente, que fue lo que vamos a ver en este semestre. Después lo pasaron al código fuente, lo compilaron y lo convierten al lenguaje de máquina, que es puros bits y bytes, que solo interesa, lo único que interpreta de esa forma correcta, pues es el computador. Entonces, construir un programa se conoce como codificar ese código fuente y debemos traducirlo a un lenguaje de máquina y esto se hace con un compilador. ¿Qué más podemos decir? Para ello existen, para manipular esos algoritmos, es la parte, lo que ustedes tienen que hacer grupalmente, saber que es una variable, que es un espacio en memoria para almacenar información temporalmente. Entonces tenemos un dato que se almacena en memoria. Entonces yo almaceno mi nombre, o almaceno una nota, almaceno un valor, almaceno una compra en memoria, para que ese dato en memoria después yo lo pueda, si es un valor numérico, lo pueda sumar, lo pueda restar, si es un dato de un nombre, después lo pueda imprimir en la factura, etcétera, etcétera. Entonces, para el manejo de datos con variables, debemos declarar con el nombre el cual se recomienda lo siguiente. Toda variable, ojo con lo que voy a decir, toda variable empieza con una letra. No debe contener espacios en blanco. Debe tener relación con el dato mnemotécnico. Entonces, si yo estoy diciendo que la variable me va a capturar el nombre, pues la variable se va a llamar nombre. Que si está capturando una nota, pues que se llame nota, no que se llame casa, ni se llame Pepe, porque a veces cometemos, o se llama cosa, o se llama libro, si es un número, toca que sea mnemónico, o sea, que la variable haga referencia al dato que yo voy a almacenar ahí. No debe contener caracteres especiales y operadores, o sea, yo una variable yo no le puedo colocar arrobas, ni ampersand, ni el signo pesos, nada, sino las palabras. Y no he tener tampoco operadores, ¿no? Que le coloco más, menos, dividido, porcentaje, no. Puede tenerlo después de la letra. Puede tener un subrayado, por ejemplo, como vimos al inicio, cuando ustedes definieron cuando expliqué la tarea que coloqué nombre, raya al piso, underscore, tal cosa. Eso sí se puede. Pero tener en cuenta muy bien estas formas o estas recomendaciones en la definición de las variables. Adicionalmente tenemos conceptos básicos. Las variables son de un tipo, hay tres tipos de definir variables. Pueden haber más, pero estas son las más usadas. Tenemos variables numéricas, que puede ser de tipo entero, o sea, un valor exacto, ejemplo, el número 2. De tipo real, que incluye decimales, 2.3. Entonces ustedes van a definir en los algoritmos variables de tipo entero o real. Tenemos variables alfanuméricas, caracteres, dígitos, ejemplo, la A, o por ejemplo, entre comillas, hola. Mire que las variables alfanuméricas, si ustedes observan, llevan comillas porque son variables alfanuméricas, mientras que los números no. Ahora, lo lógico, solo puede tomar dos valores que sean verdadero o falsa, que eso lo vamos a ver en la prueba lógica. Entonces, tener en cuenta siempre en nuestros ejercicios que van a haber datos numéricos, alfanuméricos, lógicos, que los enteros son valores exactos, que los valores reales pueden ser con decimales, 2.3, etcétera, que los caracteres pueden
la variable alfanumérica son caracteres entre comillas como la A o una palabra completa o un grupo de palabras separados por espacio, pero todos encerrados en comillas, y que lo lógico debe tener un valor verdadero o un verdadero valor falso. Tenemos otro ejemplo, pero ya con variables numéricas. Mire, vean del piso número 1, esa es la variable, más la variable número 2 que está en una cajita en memoria, que lo simulamos de esta forma, y la variable suma va a contener el resultado de lo que si la variable número 1 tiene un 2, más lo que tiene la variable número 2 es un 3, igual a la variable suma que sería un 5. Eso sería ya haciendo un programa utilizando estas variables. También existen constantes. Por ejemplo, el pi es una constante donde ya no deja de ser una variable, sino es una constante que tiene un número muy grande que es 3,14, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya es una constante, o sea, tiene un valor, ya no deja de ser variable como su nombre lo indica, porque está variando, sino que la variable pi es porque es un valor exacto siempre. Ahora, hay que leer estas variables. En los algoritmos se expresa pseudocódigo, una aproximación a nuestro lenguaje natural, que eso es lo interesante. Lo que ustedes van a aprender es pseudocódigo o algoritmos donde utilizamos pues valores, palabras muy reales, como ya leer, ya en una sintaxis de Java ya no se dice leer, sino se convierte este leer a una palabra reservada propia del lenguaje. Aquí yo le digo leer variable 1, variable 2, y después le digo súmeme el número 1 más el número 2, que son las dos variables, y después me dice muéstrame el resultado, que sería el de la suma. Básicamente es lo que vamos a hacer, diferente tipo de ejercicios, que es lo que ustedes van a hacer en los talleres. Aquí vemos ya un desarrollo. Si ustedes observan, vamos a irnos ya a la herramienta. Yo cuando descargo la herramienta, aquí está el PSIN, mírenlo. Si lo ven en mi escritorio. Entonces, yo lo abro y lo primero que si yo lo abro, sencillamente aquí me aparece esta pantallita. ¿Correcto? Entonces voy a explicarles cómo funciona el PSIN. Entonces aquí tengo la opción de abrir un archivo, de guardar. La extensión, ojo, de cada archivo termina en PSC, que es lo que ustedes tienen que enviarme, el PSC, la extensión del programita que hagan. Adicionalmente, este botoncito que está aquí es para dibujar, o sea, esto es lo que ustedes deben tomarle cuando terminen el ejercicio, el diagrama, con este botoncito les genera el diagrama de flujo y es lo que le toman una pantalla que me tienen que anexar en el documento de acuerdo a lo que pide el ejercicio de la tarea. Bueno, muy bien. ¿Qué más tenemos acá? A este botoncito verde es para hacerle un paso a paso o un debug. ¿Qué es un paso a paso? Es hacerle como decir, oiga, quiero ver cómo funciona el programa paso a paso, línea por línea, desde la 1, la 2, la 3, la 4, hasta que termine la impresión y se salga el fin del programa. Son los elementos como más importantes que deben tener, el ejecutar y estos piecitos que es el paso a paso. Entonces, con este se ejecuta para que funcione y con los piecitos, o sea, ir al paso a paso, esto me voy paso a paso para ir mirando línea a línea lo que voy haciendo. Entonces, para probar su ejercicio, recuerden el botoncito verde o el paso a paso para ir mirando qué pasa. Y tener en cuenta, por favor, cuando graben, crear una carpetica donde vayan a grabar los ejercicios para que siempre les quede ahí y después digan, oye, ¿dónde dejé el ejercicio? ¿Y en qué carpeta? Y empieza uno a decir, oiga, yo lo creé, pero no sé dónde lo dejé. Adicionalmente, hay unos comodines muy interesantes de escribir que me evitan tener que escribir código. Si yo le digo, toco este botón, él me dice qué es lo que hace. Mire, ahí me dice escribir. ¿Se ven? Automáticamente, si yo quiero hacer como decir pasos que me evitan tener que yo escribir código, entonces yo simplemente toco los comandos y mire, ahí me dice leer. ¿Sí ven? Y yo completo lo que necesito. O le digo asignar, mire, ahí me dice asignar. Entonces, automáticamente son como unos comodines que me van a permitir hacer que el código sea autocompletado. O si hago una prueba condicional, mire, el sí, el si no y el fin sí, miren tan interesante. A medida que ustedes van aprendiendo, o un mientras que, o un repetir, o un para, que eso lo vamos a ver en las tareas futuras. Entonces, lo primero que vamos a hacer
vamos a hacer un ejercicio como el que hicimos ahorita, que lea 2 números y los imprima. Como yo les decía hace un rato, lo primero que yo debo hacer un ejercicio para ello es definir qué necesito. Si me están diciendo que yo necesito 2 números y que los necesito sumar e imprimir, pues yo tengo que definir esos 2 números. Entonces yo le digo, mire que él autocompleta, yo le digo definir y él ya autocompleta y le digo qué quiero definir. Voy a definir un número 1, coma, un número 2, coma, y una variable respuesta, que es donde va a quedar la suma. Mire, eso es lo que yo defino. ¿Y de qué tipo va a ser? El tipo, mire, yo escribo como y le voy a decir que es, yo me paro aquí encima y le digo que es real. Entonces le doy enter. Cuando no sale nada en color rojo, quiere decir que la línea está bien escrita. Entonces lo primero que hice en este ejercicio de suma de 2 números es definir lo que necesito. El número 1, N1, y el número 2, y una variable donde va a quedar la respuesta. Después le digo, oiga, pero el usuario tiene que saber, porque este ejercicio lo estoy haciendo no para mí, sino para los usuarios, qué es lo que el programa me pide. Entonces yo le digo, escribir, entonces abro comilla, aquí abro 2 comillas, para que me quede el texto, y le digo, ingrese, perdón, le digo, ingrese el primer número, ¿correcto? 2 puntos y espacio para que cuando me pida en pantalla me muestre bonito el título que él me va a pedir. Eso es lo que el programa le va a pedir al usuario, porque acuérdense que uno hace un programa no para uno, sino para los usuarios. O sea, cuando yo lo ejecute, yo voy a ser el usuario de ustedes, él me va a pedir ingrese el primer número. Ahí yo le digo enter y ya viene la lectura. Entonces vamos a utilizar aquí el autocompletado. Le digo el comando leer y mire que él automáticamente me lo escribe acá y yo le digo N1 y listo. Como yo ya soy tan bueno, muchos de ustedes son expertos haciendo esto, que no es recomendable, el famoso copy-paste, pues yo le digo control C, control V y ya no le digo aquí el primero, sino yo aprovecho que ya conozco y digo, ah, listo, yo para que me rinda. Ustedes después cogen harta experticia y dicen, ah, yo copio porque ya sé que es lo mismo y ya no leo el número 1, sino el número 2. Si yo le coloco aquí número 3, pues no me va a funcionar porque esa variable no está definida. Entonces le digo el número 2. Fíjense lo sencillo. Ahora ustedes dirán, bueno, listo. Ya tengo definido las 3 variables, el número 1, el número 2 y la variable donde queda la suma que se llama respuesta. Como ya los tengo definidos, ahora mando un mensaje para que me ingrese el primer número. Lo leo, que es el N1. Después que me lea el segundo número y lo leo, que es el N2. Ahora sí viene la suma. Entonces, para ello, utilizo ¿qué? La respuesta. Entonces le digo clic aquí en comando, le digo escribir, porque voy a escribir y le digo listo. Entonces, voy a escribir. ¿Y qué voy a escribir? ¿Será que está bien? No, no porque no he hecho la operación. Ah, bueno, ustedes ya lo pensaron. El profe va a escribir algo que no ha hecho la operación. Entonces le digo asignar, miren, aquí, clic. Y asignar es asignar a la variable que se llama, ¿cómo se llama la variable? Se llama respuesta. Ojo con esto, miren lo interesante. Mire que él automáticamente aquí me generó un signo mayor y un menor al lado. También podía haberle dicho igual, también funciona. Y le digo que respuesta, ojo con esto, es igual a N1 más N2 y enter. Si no funciona, puedo utilizar respuesta es igual a N1 más N2, que es lo mismo. Y ahora sí, listo. Ahora sí tengo la operación. Ahora sí le digo escribir, abro las 2 comillas para que me muestre qué es lo que va a imprimir. Porque yo le puedo mandar a escribir la respuesta, pero el usuario va a quedar perdido. Yo tengo que decirle qué es lo que me va a imprimir. El resultado de la suma. Ojo que hay que utilizar términos bonitos para los usuarios. Es, y ahí mando la variable, le digo, coma, respuesta.
Y listo. Ya, con esto he terminado mi primer algoritmo. Entonces, repito, defino lo que necesito, escribo los títulos para que el usuario sepa qué datos va a leer, el primer número, el segundo número, hago la operación que el ejercicio me pide, que es la suma, para obtener el resultado de la suma de los dos y dejarlo en una variable de derecha a izquierda, como se observa acá, que se llama respuesta. Escribo el mensaje para que me diga que el resultado de la suma es, y listo, y lo ejecuto. Una vez lo ejecuto, sale esta pantallita y le digo que el primer número es 4, que el segundo número es 5, y le doy enter y me dice que el resultado de la suma es 9. Y listo. Ya tenemos nuestro primer ejercicio. Fíjense lo sencillo que es. Entonces ustedes tendrían que ir aquí a dice guardar como. Entonces yo le digo aquí, por ejemplo, práctica 1, yo le coloco este nombre, práctica 1. Ustedes tienen que darle el nombre de acuerdo a lo que dice el enunciado y le digo guardar. Muy bien. Ahora vamos a hacer otro. Entonces voy a hacer algunos de la tarea. El que le tocó, le tocó. Entonces les voy a ayudar a hacer la tarea a algunos. No voy a hacer todos porque pues no alcanza el tiempo, pues, y ese no es el objetivo, pero tomé al azar algunos de la tarea. No les voy a decir cuáles, solamente cuando ustedes se den cuenta cuál es. Entonces yo le voy a decir archivo nuevo y él me abre otra pestañita, ¿correcto? Entonces dice así el ejercicio. Dice construir un algoritmo que permita calcular la velocidad a la cual se desplaza un vehículo, para la cual se debe solicitar el valor de la distancia y el valor del tiempo. Entonces, para este ejercicio, pues obviamente tengo que leerlo, analizarlo, y yo lo primero que hago es decir, oiga, a mí me están pidiendo algo que yo vi de pronto en bachillerato, que la velocidad, ¿cómo se calcula? Ah, que se calcula después de muchas, pero la mejor manera, dependiendo como la tome, es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Ah, listo. Entonces yo sé que es lo primero que yo hice, investigar cómo se calcula la velocidad. Entonces yo digo, ah, bueno, entonces si me está pidiendo que para hacer eso necesito la distancia y el tiempo, pues tengo que definir la variable, definir distancia, tiempo y velocidad. Eso es lo que yo tengo que definir. Ah, sí, claro. Eso es lo que, si eso es lo que yo entendí, tengo que definir lo que necesito. Entonces yo digo, definir, y entonces voy a definir lo que necesito. Entonces, ¿qué necesito? Distancia, es una variable. ¿Correcto? ¿Qué otra variable necesito? Ah, que tiempo. Muy bien. Ah, pero ¿dónde va a quedar ese resultado? Ah, en velocidad. Entonces necesito definir esa variable. Listo. Ah, listo. Pero vamos a definirla como real. Y listo. Ya tengo lo que necesito para que mi ejercicio funcione. Distancia, tiempo y velocidad. Hasta ahí vamos claros. Ahora dicen, bueno, entonces vamos a decirle al usuario, porque como me está diciendo el enunciado que necesito calcular la velocidad, entonces tengo que pedir que el usuario me le pida primero la distancia y después el tiempo. Entonces ya vimos en el anterior ejercicio, le digo escribir, correcto, entre doble comilla, hago doble comilla ahí, y le digo ingrese, ojo que esto es importante, ingrese distancia, ¿sí? Recorrida, abro paréntesis, en kilómetros. Tiene que ser uno claro, espacio. Con eso ya el usuario sabe qué es lo que tiene que capturar. Y ahora sí, hacemos la lectura desde el programa. Entonces, podemos utilizar aquí el comando, le digo leer, y ahí en leer, básicamente, ¿qué buscamos? Entonces le digo distancia. Es lo primero que voy a leer. Distancia, por lo que es lo que estoy diciéndole en el mensaje. Perfecto. Como yo ya sé copiar y pegar, y sé que es lo que me pide, copio aquí arriba, le doy enter y le digo pegar, y ya voy a leer qué es el tiempo. Entonces ingrese el tiempo.
Entonces simplemente hago esto y le digo tiempo. Y aquí el tiempo lo voy a capturar en horas. Entonces, en horas. Listo. Entonces ya tengo aquí, cambio la variable, ya no es distancia, sino el tiempo. Y listo. Muy bien. Ahí vamos. Ya todos dirán, ah, listo. Entonces el enunciado dice que debo calcular la velocidad y ya tengo capturado la distancia y tengo calculado el tiempo. Pero según la fórmula, entonces la velocidad que ya la tengo definida, por eso me la muestra apenas yo empiezo a digitar y me la puedo hacer autocompletada. Mire, yo escribo velocidad, bueno, aquí ya no lo hizo, lo hace, digamos, la primera vez. La velocidad es igual a ¿qué? A la distancia. Mire, ahí me lo muestra, le hago doble clic. Sobre, ojo, sobre el dividido, sobre el tiempo. Y ya la tengo calculada. Listo. Ahora dirán, bueno, ya la tengo calculada. Ahora quiero que me muestre la distancia, que me muestre el tiempo y que me muestre la velocidad. Entonces voy a copiar un titulito de estos, por ejemplo. Entonces yo coloco este y lo primero que voy a decir acá, entonces, hay que ser uno como claro, para una distancia, ojo que esto es importante, recorrida de, entonces ustedes ya ponen la variable que capturaron, distancia, ¿sí? Coma, hago comilla y coloco entre comillas kilómetros, porque le voy a mostrar al usuario, cierro comillas, paréntesis, perdón, y comillas, para que el usuario sepa qué es lo que está mostrando. Entonces dice, para una distancia recorrida, la distancia que la capturé en kilómetros fue tanto, ¿correcto? Eso es muy claro. Ahora bien, copio esto para que no rinda por tiempo. Y le digo, y un tiempo, entonces tengo que ser bien claro, porque acuérdense que tenemos que ser bien claros. Así tienen que hacer ustedes los ejercicios. Y un tiempo, ahí me quedó en mayúscula, pero bueno, y un tiempo invertido de, entonces aquí ya ustedes dirán, aquí ya no va distancia, va el tiempo. Y el tiempo ya no es en kilómetros, sino en horas. Listo. Y ahora sí, copio esto. Aquí estamos haciendo detalle de lo que se capturó, todo para que el usuario vea con claridad la información. Entonces aquí ya viene la impresión del resultado final. La velocidad fue de, entonces ya ustedes dirán, ah, pues el resultado de esta operación, entonces de la variable velocidad que es el que tiene la fórmula distancia sobre tiempo. Correcto, ahí ya la capturo y aquí en vez de horas coloco kilómetros y coloco aquí al ladito sobre horas o sobre hora, como quieran. Y ya, con esto he terminado el ejercicio. Fíjense lo sencillo de lo que ustedes tienen que hacer. Algunos tienen un poquito más de dificultad, pero es analizarlo, leerlo. Entonces, yo le hago clic y ya me dice, ingrese el distancia recorrida, digamos, 100 kilómetros en un tiempo de 2 horas. Entonces, la velocidad para una distancia de 100 kilómetros y un tiempo invertido de 2 horas, la velocidad fue de 50 kilómetros por hora. Fíjense que perfectamente el ejercicio funciona. Listo. Esa es otra forma ya del ejercicio. Lo voy a grabar como práctica 2. Muy bien. Vamos a continuar acá con la exposición.
Entonces, ya vimos esto, que hay que definir, hay que leer, hay que escribir. Puedo hacer las operaciones que yo quiera, suma, resta, multiplicación, todas las operaciones que yo quiera. Entremos al tema de las condicionales, que es un tema bien importante. Entonces, ¿qué son las condicionales? Resulta que yo, en los ejercicios que hicimos anteriormente, pues hay una prueba lógica de un paso a paso. Si ustedes observaron, donde hay una definición de variables, hay unas lecturas, hay un proceso y una salida. Pero ¿qué tal que dependamos de una prueba lógica que le diga, oiga, si la velocidad fue mayor a tanto, excedía la velocidad? Entonces tendría una multa, por ejemplo. Entonces viene la prueba condicional, donde hay una condición que se cumpla, verdadero o falso. Entonces, o pasas el curso, entonces te compro una bicicleta, y si no lo pasas, no te compro nada. Es una condición. O sea, si se cumple es true, si no se cumple es falso. Entonces viene, la condicional tiene un sí, tiene un entonces, donde viene la pregunta que está en color verde. Lo que está entre el sí y el sí no es lo verdadero, lo que se cumple, lo que está en el sí no es lo que no se cumple, y viene el fin sí cuando por alguno de los dos lados se vaya de la condición, se sale. Entonces, esto me les adelanto un poquitico, aunque esto lo volveremos a retomar en la segunda, tercera conferencia más adelante, cuando terminen esta tarea, en las cuales hay una condición y hay un grupo de instrucciones, que ya lo vimos, que se pueden ejecutar sí o no dependiendo. Entonces, si yo quiero saber si un estudiante pasa la materia pasando con una nota mayor de 6, entonces yo hago una condicional simple. No tiene si no, sino simplemente si se cumple o si no se cumple, como lo vemos ahí. Entonces es una condición simple. Entonces definimos un número, como lo vimos anteriormente, de tipo real, leemos el número. Obviamente que aquí no le estamos metiendo los mensajitos, ustedes ya tendrían que meterlo para que digite el número o digite la nota. Entonces, si ese número leído es mayor que 6, fíjense que hay un valor quemado ahí constante que es 6, entonces escriba aprobó la materia. ¿Qué pasaría si yo le coloco 5? No hace nada porque no se va a meter, porque el 5 no es mayor que 6, se va a salir del fin sí, no va a hacer nada. Pero mientras sea mayor que 6, siempre la condición lógica que ven ahí va a salir la palabra aprobó la materia. Esta es una condicional. Básicamente es lo que busca. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Pide otro ejercicio. Fijémonos que un condicional anidado ya es un poco más complejo. No se preocupen que esto, como les dije, esto es como para que vayan revisando esto para el otro corte. Entonces, realice un programa, indique si una persona o niño de 0 a 12 años, de joven de 13 a 29 o adulto de 30 en adelante. Entonces es un niño si está entre los 0 o 12 años. Es joven si está entre los 3 y 29 o es adulto si está entre los 30 en adelante, en base a la edad que éste ingrese. Entonces lo primero que yo hago, como les enseñé, es definir una variable de tipo de edad, de tipo real, que se llama edad, y se escribe, como les enseñé, ingrese su edad, la leo y hago la pregunta. Si edad es mayor de 12, entonces ya entró, porque ya no es un niño. Entonces ya diga, entonces voy y hago la pregunta. Si la edad es mayor que 29, entonces ya pasa a ser un adulto. Pero ¿qué pasa si cuando capture la edad es menor de 12? Entonces voy a pintar acá, permito, coge el puntero. Entonces, si la edad que leí acá es menor de 12, ¿por dónde se va a ir? Mire que aquí viene el sino, mírenlo. Se va a ir por acá y aquí va a decir que es un niño. Miren tan interesante. Pero ¿qué pasa si la edad que leí es de 28 o de 25? Entonces entró aquí la edad, dijo, no, es de 25. Es mayor que 12. Y aquí dice, ¿es mayor de 29? No, es de 25, entonces es menor. Entonces, ¿qué pasa? Se entra acá y va a decir que es un adulto. ¿Correcto? Si es de 25. Si es mayor, perdón, si es mayor de 29, o sea, aquí sería por acá. Qué pena con ustedes, iría por acá. Es un joven. Pero sí, ¿qué pasa si yo leí una persona que tiene 50 años? Entonces,
¿La edad de 50 es mayor de 12? Sí. ¿Es mayor de 29? Sí. Entonces, ¿qué es? Un adulto. Entonces, mientras sea 29, se entra por adulto. Fíjense tan interesante que es manejar los cianidados. Dependiendo de la condicional que yo genere aquí, cada uno tiene su sí y su no, dependiendo del caso. Fíjense que es algo muy interesante. Entonces, bueno, hay otras sentencias que vamos a ver más adelante, que es la sentencia case. Entonces, es la sentencia caso. Entonces, si un clima es soleado, fresco, tiene varias opciones de tomar una decisión. O según el clima, uso bicicleta, o voy caminando, o uso buseta, o uso taxi. Son las sentencias de caso, que eso también la vamos a trabajar más profundamente, pero es importante que las vayan revisando. Muy bien. Eso era lo que yo quería compartirles el día de hoy. Ahora sí vienen las preguntitas. Fíjense que estuvimos muy puntuales en el tiempo de acuerdo a lo hablado. Entonces los escucho, levantan la manita, el que quiera hablar levanta la mano y me cuenta. O todo está claro. A ver, que me pregunten, profe, o no, me quedó claro. Levantó la mano Carol. A ver, Carol, te escuchamos. Puedes prender el micrófono y te escuchamos. Profesor, en caso de que ningún integrante del grupo se presente, ¿puedo presentar mi trabajo individual y la Perfecto, nota Karen. queda Sí, igual? señora. Perfecto, sí, señora. Valdrá igual y te felicitaría porque tú estás asumiendo todo. Y así me pasó el semestre pasado con varios grupos. Entonces, no te preocupes. Yo sé que muchos de los que están acá y los que de pronto por cuestiones laborales me van a escuchar en esta grabación, muy buena pregunta, Carol, va a pasar lo mismo. Entonces, si después de cierto tiempo sus compañeros no reaccionan, no responden, pues usted haga lo que tiene que hacer y listo. ¿Correcto? Eso va para todos. Muy buena pregunta. Entonces, no te puedes, usted tiene que capturar calcular el cronograma. Les doy tanto tiempo para que haya respuesta para el trabajo colaborativo. Si en ese tiempo yo lo hago solo. Hay algunos estudiantes que dicen, no, es que a mí me gusta trabajar solo. Ojo, aquellos estudiantes que les guste trabajar solo, existe algún término que se llama están en vías de extinción. ¿Por qué razón? Porque cuando lleguen a una empresa, los desarrollos de software tienen un ciclo de desarrollo. Entonces, en ese ciclo tiene que intervenir un ingeniero de análisis, otro de diseño, otro de desarrollo, otro de pruebas, porque usted no va a hacer todo. Entonces tienen que trabajar en equipo. Y esta es una muy buena oportunidad de trabajar en una buena práctica de trabajar en equipo. Entonces ténganlo en cuenta todos. ¿Ibas a decir algo más, Caro? O sea que, bueno, en caso de que ninguno se reporte, yo tengo que hacer el trabajo tanto como en la parte colaborativa como en Sí, la señora. individual, ¿sí? Sí, señora. Pero solamente figuras tú, pero tienes que hacer completico. Obviamente que yo tengo más en cuenta de que pues no va a ser tan avanzado con tantas cosas porque estás sola, pues tienes que hacer todo el ejercicio, pero no voy a pedirlo tan amplio como si se trabajan con forma colaborativa. O sea, las definiciones van a ser un poco más concretas porque cuando se trabaja en equipo pues van a haber muchas definiciones que ustedes van empalmando y uniendo, ¿correcto? Entonces yo tengo en cuenta eso. ¿Te quedó claro, Carlos? Dale, profe, muchas gracias. Muy bien. ¿Qué otra pregunta hay, muchachos? A ver, pregunten. Carlos, Erika, Freddy, José, Juan David, Kevin, Argeis, John Alexander. ¿Todo está claro? Aprovechen porque pues en este momentico se pueden apoyar en internet. Hay mucha información, ejemplos de YouTube, muchísimos que les puede seguir de guía. Entonces ahí pueden también ampliarse en Malagüey conferencia que esta queda grabada, que fue, me parece muy clara. Espero que con esta explicación yo sé que ustedes sacan adelante sus ejercicios. Recuerden que yo ya creé el grupo Sky y en ese grupo Sky ustedes, yo les envié el correo, pueden interactuar en el grupo. No es que le hagan la tarea uno con otro, pero sí pueden generar preguntas. Entonces, todas esas cositas son importantes para que las tengan claras. No se trata tampoco de hacerle la tarea al uno, no se hagan ese mal, no, se trata de trabajar en equipo y hay trabajo individual que cada uno tiene que hacer. Dime, Caro.
Qué pena yo otra vez. No se Profe, preocupe. una pregunta. ¿El curso tiene grupo en WhatsApp? Sí, yo ya lo mandé. Ahí en la parte de abajo de la invitación, en el correo interno, ahí está el que yo envié, ¿correcto? Si no me Dale. escribes por el correo y te envío el grupo, es que no lo tengo aquí a la mano, ¿correcto? Voy a ver si los puedo compartir acá. Dame un minutico y el grupo. Dame un minutico, aquí se los voy a compartir. Vamos a ver si él se deja aquí por el chat. Si no me escriben, que a veces no se deja. Ahí lo envié. Ese es el grupo Sky. ¿Listo? ¿Quieren los programitas que hicimos hoy? ¿Los quieren tener? Pregunto. Para que les sirva de ejemplo. Profe, creo que no tenemos permiso para el chat. Ah, cierto. Bueno, Bueno, yo no lo... si no lo ven, entonces me escriben y los que quieren el programita se los comparto. Los dos ejercicios que hicimos. Aunque les quedó en la grabación y ustedes los pueden hacer. Entonces, ¿para qué? Listo. Si no hay más preguntas, no sé, ustedes me dirán si hay más preguntas, muchachos, o todo está muy claro. Bueno, muy bien. Eso quiere decir que está claro. Profe, ¿es, Dígame, Carlos, cuénteme. es necesario, ¿es necesario pertenecer al grupo de WhatsApp y de Skype o con uno solo es suficiente? Eh, pues de WhatsApp yo no tengo grupo. Ah, bueno, el de WhatsApp yo tengo un grupito, pero por ahí por ese WhatsApp que les estoy escribiendo, les escribo para aquellos estudiantes que a veces no actúan en la tarea. Más que todo lo utilizo para ello. Entonces, más que todo, utilicemos el Skype. Correcto, me pueden contactar independientemente o por el grupo. A veces tienen preguntas muy puntuales, entonces usted dice, profe, ¿será que usted me puede atender por el interno mañana? Entonces le digo, no, mañana no, a tal hora, pasado mañana, ese yo tengo reuniones. Profe, tengo una duda. Entonces lo pueden hacer por el interno. El colaborativo, el grupal es para generales, pero si es algo muy, muy particular, por el interno de mi Sky. Mi Sky es, recuerden, for64 arroba hotmail.com, que es el mismo que ustedes van a ver ahí por ahí me pueden buscar por el interno individualmente. ¿Quedó claro, Carlos? Listo, sí, señor. Muy bien, ¿alguna otra pregunta antes de irnos? ¿Ninguna más? Muy bien. Entonces, mucha suerte con esta tarea. Pónganle desde el principio, no dejen para última hora. Recuerden que yo solamente califico o retroalimento 3 días antes del cierre. A veces me dejan el último día y no les doy respuesta y quedan como si no hubieran hecho la tarea, porque realmente como yo tengo que arrancar a calificar, ustedes tienen que tener en cuenta esas cositas en el cronograma. Uno tiene 3 días antes del cierre. O sea, después de esos 3 días yo me dedico a calificar ya, porque entonces muchos están esperando, profe, no me ha calificado. Entonces tengo un proceso largo de calificación porque ustedes son bastantes. Entonces, yo empiezo a calificar desde ya. Ustedes van, digamos, ahorita pues no, esta semana no califico porque estoy calificando la tarea 1, pero apenas termine la calificación, que empiece ya la siguiente semana, entonces ya, digamos, aquí tengo más o menos desde el cierre de tarea, son como 8 días para calificar la tarea y no respondo nada de la tarea 2. Pero pasando esos 8 días ya empiezo a retroalimentar la tarea 2, ¿correcto? Listo, Carlos, díganme. Qué pena, profe. Profe, lo que pasa es que en el grupo al que pertenezco solo vemos dos integrantes. Sí, sí, Entonces ahí que inclusive, nos repartimos. sí, señor, exactamente. Inclusive ahí en la actividad dice que si son dos se reparten miti-miti. No, escogen un solo grupo cada uno de los ejercicios, el grupo de ejercicios y se reparten la actividad colaborativa. ¿Quedó claro, Carlos? Ah, listo, listo, profe, sí, señor. Bueno, muy bien. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces dejamos por ahí. Nos vemos la siguiente webconferencia, la tarea 3. Este es el momento intermedio. Recuerden que estoy pendiente en las horas de la mañana. Si no le tenga mi paciencia, si no le responde inmediatamente, yo estoy pendiente de todo. Pero estén muy pendientes de hacer la actividad. Erika, dime antes de cerrar. Última pregunta. Dime, Erika.
Erika, te escucho. Levantaste la manita. Bueno, parece que Erika tuvo problemas con la comunicación. Bueno, cualquier cosita me escribes por el interno o me mandas un correo. Si tienen alguna duda, lo pueden hacer por el correo o por el Skype. Si es para grupal, pues por el grupo Skype. Si no, me contactan por el correo. Recuerden que usen mucho el correo interno, por ahí lo utilizo mucho. El correo institucional también lo miro, pero no me envíen tareas por el correo institucional. Cuando algunos tienen ciertos inconvenientes a veces que no son validados con excusa, con toda la que se les venció la fecha, a veces me escriben, yo les califico sobre el 90, el 80, depende del caso, y lo pueden enviar por el correo interno, no por el correo institucional, pero que sea validado. Eso no es porque, no hice la tarea, entonces voy a mirar si la hago después. No, ojo con eso, que esto es importante tenerlo en cuenta, porque no es la misma nota los que sí se esforzaron, hicieron en su momento el tiempo, lo aprovecharon, hicieron la tarea de acuerdo al cronograma de actividades y en los tiempos definidos. Bueno, muy bien, entonces dejamos por ahí hoy. Que pasen buena noche, nos vemos en el próximo encuentro y quedamos atentos. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Que estén muy bien, hasta luego. Va a Hasta detener la luego. grabación. Hasta luego, gracias. Hasta luego.